Y para profundizar en este tema me acompaña en el estudio de 21 Noticias Brian Lechuga. Él es analista político. Vamos a platicar acerca de este quinto informe de gobierno y mira, en cumplimiento del título cuarto de la sección 2 del artículo 67 del Estatuto del Gobierno, se rinde este quinto informe de gobierno. El protocolo del informe fue de manera asertiva en tiempo, en realidad fueron 40 minutos del mensaje del jefe de gobierno, se inició en tiempo. ¿Cómo se logró esto? Pues mira, la verdad es que los formatos se han ido flexibilizando en función de las adecuaciones respecto de la glosa. El proceso de glosa del informe de gobierno, que comenzará a partir del día de hoy, que da el titular de la Administración Pública el informe con todos los miembros que integran el Gabinete Legal y Ampliado de manera exhaustiva a través de las comisiones específicas que trabajan cada una de las agendas del gobierno y para profundizar, para que los legisladores profundicen de una manera más técnica y detallada respecto de ciertas situaciones y dudas que tengan sobre lo que presentó el día de hoy el jefe de gobierno. Eso hace muchísimo más ágil, más dinámico, muchísimo más práctico en términos de que hoy se hace un posicionamiento público, un discurso, un mensaje para visibilizar los principales logros que se han tenido en los últimos 5 años y esta glosa precisamente nos va a permitir a todos los legisladores, a los legisladores les va a permitir y a la sociedad civil en general conocer de manera más exhaustiva y eso nos permitió que hoy tuviéramos una ceremonia más práctica, una ceremonia accesible, una ceremonia muchísimo más protocolaria y política que le permite al proceso de rendición de cuentas, que es lo más importante en este proceso de democracia, abrir, ¿no?, el diálogo con el Poder Legislativo de la Ciudad de México y empezar a cuestionar de manera directa a los responsables del gabinete que fueron los que impulsaron las políticas públicas, los programas sociales, las acciones de gobierno que vienen integradas dentro de este quinto informe ya en el proceso de la glosa. Exactamente, y estamos hace un año se hizo la institución de la Asamblea Constituyente y estamos a un año de tener una nueva constitución aquí en la Ciudad de México. Fue una asamblea en donde, hubo 100 constituyentes integrados por hombres y por mujeres. Yo te pregunto, ¿fue realmente un logro en conjunto o fue un logro del doctor Miguel Ángel Mancera? Pues mira, hay que tener la sensatez de reconocer el liderazgo del jefe de gobierno desde el inicio de su administración en 2012, en cuanto él tomó protesta en esa misma asamblea, se comprometió a impulsar una reforma política, a cabildearla, a negociarla con los diferentes actores políticos y se logró. El proceso de integración de la Asamblea Constituyente y de la Constitución fue un proceso histórico que nos derramó bastantes consecuencias positivas para la Ciudad de México. De entrada, el reconocimiento amplio de diferentes derechos humanos de sectores invisibilizados en la sociedad de la Ciudad de México. Sí, claro, como los indígenas, como la homosexualidad. Exactamente, ¿no? Pero en la que los diferentes actores políticos participaron en impulsar los diferentes grupos parlamentarios, tanto a nivel local como a nivel federal, actores internacionales, organismos de sociedad civil que impulsaron, ¿no?, la integración de diferentes insumos, tanto para la Constitución como para el proceso de reforma política en el Congreso de la Unión, que sucedió a finales ya de 2015 y que fue un logro histórico para la entidad y que es significativo en diferentes aspectos esa situación. Sin embargo, el liderazgo del jefe de gobierno es destacable, es importante, es algo que lo va a marcar tanto en su trayectoria profesional y política como en la historia de la Ciudad de México. Claro, va a marcar la historia de la Ciudad de México porque ahora vamos del Distrito Federal a la Ciudad de México, que finalmente es una marca, ¿no? Las siglas son de vanguardia, es una ciudad cosmopolita, es una ciudad con una infraestructura moderna, es una ciudad con la mayor población, ¿no?, la ciudad más grande del mundo. ¿Qué pasa con esta transición de Distrito Federal a Ciudad de México? ¿Fue óptimo para este informe de gobierno? Fue óptimo en el sentido de que cumplimos con la meta. Hace un año, precisamente el 15 de septiembre, iniciaron los trabajos de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México con el objetivo de tener un primer borrador terminado de la Constitución para principios de 2016.
se logró el cometido, tenemos el documento de la Constitución, se promulgó este año por el jefe de gobierno y es un acontecimiento que le da tanto autonomía a la entidad para el ejercicio de recursos públicos, que fortaleció el marco de legalidad para el bono de capitalidad, el ejercicio de los recursos que ejerce la Ciudad de México y que destina a la Federación para ser la sede de los poderes de la Unión, que le dota de cierta nueva naturaleza jurídica a las demarcaciones políticas que en la próxima elección tendrán a sus primeros alcaldes, instituye la creación del Poder Legislativo de la Ciudad de México, tendremos una Cámara de Diputados en la próxima elección, votaremos por una Cámara de Diputados, instaura el Poder Judicial de la Ciudad de México, entre otras situaciones, principalmente. Yo creo que las más destacables son insisto, en la parte orgánica, la parte dogmática, la parte del reconocimiento de los derechos humanos de diferentes sectores de la población, de mujeres, de indígenas, el marco de reconocimiento de los pueblos y barrios originarios que conllevó un proceso bastante fino y bastante riguroso con organismos de sociedad civil, personas jóvenes, niños, niñas y adolescentes, la adaptación de los marcos internacionales y de la legislación federal ahora dentro de la Constitución de la Ciudad de México, el tema del crecimiento urbano, del desarrollo inmobiliario, que fue algo que marcó muchísimo el diario de debates de la Asamblea Constituyente y que quedó plasmado en un documento lo suficientemente plural y diverso para adaptarse a las necesidades de la Ciudad de México. Ahora, Brian, hablando de movilidad, en cuanto al metro, que se aumentó la tarifa, ¿no? Para que tenga un mejor funcionamiento, hablando del Metrobús, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué nos queda de este quinto informe de gobierno? Pues mira, ya lo decían otros analistas políticos, Miguel Ángel Mancera no tuvo un escenario sencillo desde que inició su administración. No. Él gobierna la Ciudad de México los últimos 5 años en uno de los contextos nacionales más difíciles para los políticos, para la clase política, para el país de manera generalizada, claro, para los ciudadanos, y tomar decisiones difíciles no es una situación fácil para los gobernantes, ¿no? Hay que tener mucho criterio, muchos insumos argumentativos para tomar las decisiones que él tomó, y era necesario incrementar la tarifa del metro, si no se colapsaba, literalmente se colapsaba el sistema de transporte de movilidad más importante que tiene la Ciudad de México, y en el que progresivamente hemos visto mejoras respecto de ese incremento, que sin lugar a dudas impactó la economía de los habitantes, así fue, pero era necesario para la ciudad, era necesario también para el propio sistema de transporte colectivo, que ya está teniendo un mantenimiento que no se había tenido desde hace 50 años. Entonces, se ha pugnado también por implementar, por promover entre la población diferentes medios alternativos de transporte, el uso de la bicicleta, todo este proceso de regularización y de modernización de la flotilla de microbuses. El jefe de gobierno hace 1 año y medio se propuso y lo hizo público que los microbuses de la Ciudad de México iban a ser sustituidos por unidades regularizadas y profesionalizadas de transporte público, que ya podemos observar en diferentes vialidades de la Ciudad de México. Desaparece la red de transporte de pasajeros para convertirse en el sistema de movilidad 1, que tiene una cobertura generalizada en todo el territorio de la Ciudad de México y llega hasta las zonas más difíciles, de más difícil alcance, este sistema de movilidad con unidades de última tecnología que pueden otorgarle a los usuarios una experiencia de traslado muchísimo más corta que con las unidades que se tenían anteriormente. El sistema de transportes eléctricos también tuvo una mejora significativa. La construcción de la línea 7 del Metrobús y los diseños de planeación para la construcción de las nuevas líneas de Metrobús son muy significativas y muy representativas en términos de traslado, de movilidad de los usuarios que utilizan este medio de comunicación y de transporte público, y otros que han surgido también de manera alternativa, las nuevas redes de Cobici, entre otros. Exactamente. Y Brian, entendemos que la Ciudad de México atiende a 9 millones de capitalinos, pero también atiende a 11 millones más. Y entonces, ¿qué pasa con la cuestión de servicios básicos de entidades? Porque de estas diferentes entidades, porque tenemos además 6 millones de automóviles. Entonces, ¿qué reto le queda a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? Mira, es dificilísimo.
porque hay que tener la personalidad y la capacidad de negociar con los gobiernos de la periferia de la Ciudad de México, con el Estado de México, con Morelos, con Hidalgo, para poder fortalecer esta zona metropolitana y generar los acuerdos necesarios para solventar todas las entradas, las salidas de vehículos de los puntos de ingreso a la capital de la Ciudad de México, y es algo que por lo que sobresalió mucho también Miguel Ángel Mancera, de tener un diálogo permanente con estos mandatarios de estas entidades federativas conurbadas, de generar estrategias metropolitanas que le ayudaron a la Ciudad de México a la modernización también de esquemas normativos en la movilidad, el nuevo reglamento de tránsito, entre otras situaciones. Las ambientales, por supuesto, la CAME, con las contingencias ambientales que existieron. Entonces, el próximo año va a ser de retos importantes. Hay que darle continuidad a estos procesos de mediación, de negociación con las autoridades estatales conurbadas, con el gobierno federal, con las autoridades municipales de la zona metropolitana, con las jefaturas delegacionales, para que no se convulsione la ciudad, para que no tengamos una situación de inestabilidad en términos de tránsito, también muy vinculados con los problemas que ha tenido la ciudad en los últimos meses derivados de las fuertes lluvias y de todo este proceso de reacción inmediata que ha tenido el gobierno de la Ciudad de México también para solventar todas esas problemáticas, ¿no? Claro, efectivamente, lluvias atípicas, situaciones ambientales, muchos retos que vienen para la jefatura de gobierno este último año. Y bueno, también tuvimos algunas cuestiones como la maratón, por ejemplo, lo recibimos en lugar 300 y hoy queda en el lugar número 10. Es importantísimo, la ciudad del deporte. Nos convertimos en la capital del deporte y ese es uno de los grandes distintivos de esta administración. Nunca se había apoyado el deporte y los mismos deportistas de alto nivel, de alto rendimiento, entrenadores, le reconocen al gobierno de la Ciudad de México, a su director Horacio, del Instituto del Deporte, la gran capacidad que tuvo de concertar diferentes actores de la sociedad civil, de la iniciativa privada, para fortalecer el tema del fomento al deporte en la Ciudad de México. Es impresionante cómo creció el maratón de la Ciudad de México, el número de personas que practican deporte. Impresionante. Ese es un legado muy noble, muy significativo y que trasciende, porque las personas que se encarguen de la política deportiva de la Ciudad de México tendrán ese reto. Y además viene con esta connotación de salud, ¿no? Que también está muy marcada en la Ciudad de México, en el Médico en tu Casa, por ejemplo, con todas estas acciones que ha hecho el gobierno de la ciudad. Exactamente, eso es otro de los grandes distintivos, ¿no? El número de beneficiarios directos que tienen acceso a servicios públicos de salud de calidad. Es impresionante que en más de un 60% se incrementó de 2012 a la fecha el número de personas beneficiadas por los servicios públicos de salud, el número de personas atendidas por un médico, ya sea a través del programa de Médico en tu Casa o de la estrategia de fortalecimiento a la red sanitaria de hospitales y de centros de salud de la Ciudad de México, los nuevos parámetros de atención especializada, los hospitales de atención individualizada, especializada para mujeres, para adultos mayores. Para autismo, el Hospital de las Emociones. Son situaciones que la población no tenía acceso, que a través del Seguro Popular y en coordinación con el gobierno federal y con el presupuesto federal, por supuesto, se ha mejorado para los habitantes de la Ciudad de México, para los usuarios de estos servicios de salud, y es impresionante, ¿no? Porque tenemos a personas en la zona sur de la Ciudad de México que nunca habían recibido una atención médica o odontológica y que por primera vez están teniendo una atención odontológica, una visita de un médico que les está prescribiendo medicamentos para alguna situación que se puede prevenir, ¿no? Claro, efectivamente. Y bueno, Brian, gobernar la Ciudad de México, ser jefe de gobierno de la Ciudad de México no es nada fácil. Tenemos una ciudad grande, la ciudad más poblada del mundo y la ciudad también con muchas problemáticas, pero que se están tomando acciones muy importantes para poder resolverlas, como lo pudimos ver en este quinto informe de gobierno. Brian, te agradezco que hayas estado con nosotros y que nos hayas ampliado el panorama.